Bienvenidos a la semana 7 y 8 del taller seminario de investigación y proyecto. Después de haber construido el capítulo 1, presentando el planteamiento del problema, la formulación científica de dicho problema, las interrogantes de investigación asociadas, los objetivos generales, específicos, hipótesis de investigación y justificación, nos enfocaremos en el capítulo 2, que corresponde a la construcción del marco teórico-metodológico del proyecto de investigación. Uno de los aspectos más importantes de la construcción del marco teórico-metodológico de todo proyecto de investigación, sea cual sea el campo de conocimiento, es el estado del arte del problema de investigación y el conjunto de investigaciones que van a dar soporte teórico y metodológico a todo el desarrollo que hagamos, ya sea del proyecto o del trabajo general de máster. En esta presentación haremos una revisión a la definición y concepto del estado del arte, a la importancia del estado del arte en el proyecto de investigación y por supuesto también en el trabajo especial de grado de máster. El punto número 3, revisaremos qué es un descriptor y de qué me sirve en esta investigación. El punto número 4, cómo construye el estado del arte, modelo propuesto para este taller hacia una metodología del trabajo de investigación. Y el punto número 5, cerraremos con el marco teórico de la investigación, haciendo una primera aproximación de lo que vamos a llevar a cabo en esta etapa. Comencemos. ¿Qué es el estado del arte? En el campo de la tecnología, la expresión estado del arte hace referencia al nivel más alto de desarrollo conseguido en un momento determinado sobre una técnica o un dispositivo tecnológico, y que ha sido aprobado, posiblemente patentado y acogido por varios fabricantes. Un sinónimo es la expresión tecnológica de punta, que en inglés es State of the Art Technology. Cuando nosotros construimos el estado del arte de una investigación, nos estamos refiriendo al nivel en el cual se encuentra el problema de investigación, qué tanto ha sido investigado, cómo ha sido investigado, qué tipo de metodologías ha utilizado cada investigador o grupos de investigadores para llevar a cabo la solución de dicho problema. Y ese estado del arte nos pone a nosotros en un conocimiento y en un nivel cognitivo de todo lo que está referido o todo lo que gira en torno a ese problema de investigación desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de las metodologías que se han aplicado para llevar a cabo este campo de conocimientos o para poder desarrollar en sí problemas relacionados con este campo de conocimientos. En general, el estado del arte es una búsqueda, una selección, una organización y una disposición de los distintos materiales que están relacionados con los repositorios mundiales que alojan trabajos de investigación en todos los niveles. No solamente los repositorios mundiales de trabajo de investigación que están asociados a universidades o a centros de investigación mundiales, sino también al conjunto de revistas indexadas, que son muchísimas en el campo de conocimiento mundial, y también memorias que están relacionadas con congresos, con simposios e incluso reuniones que tienen que ver con el desarrollo de proyectos o puestas en prácticas de proyectos que están asociados directamente con los campos laborales, las organizaciones, las empresas. Entonces, todo este cúmulo de información, que es bastante amplia desde el punto de vista desde el punto de vista de lo que se maneja a nivel mundial en la investigación, es lo que significaría el estado del arte, que está asociado con el problema que en un momento determinado nosotros planteamos para llevar a cabo su solución. Recapitulemos entonces. El estado del arte es una búsqueda, selección, organización y disposición de todas las fuentes de información a nivel mundial para un tratamiento racional que esté directamente relacionado con el problema de investigación que estamos nosotros desarrollando. Es una integración de la información a partir del análisis de los mensajes contenidos en las fuentes, que corresponde a la dimensión hermenéutica del proceso y que muestra los conceptos básicos unificadores. En consecuencia, un estado del arte estudia una porción sustancial de la literatura y fuentes relevantes de información en un área y desarrolla un proceso de comprensión que converge en una visión global e integradora y en una comunicación de este resultado para otros.
Desde este punto de vista, el estado del arte para nuestro proyecto de investigación y fundamentalmente para el desarrollo del trabajo especial de grado de máster es sumamente importante, y durante la investigación no se hace una sola revisión al estado del arte, sino que normalmente se recomienda al investigador que realice una revisión del estado del arte previa al proyecto de investigación. Después de ese proyecto de investigación está aprobado, debe realizar otra investigación del estado del arte para ver en qué ha crecido y cómo se han venido desarrollando otras metodologías y otras tendencias con respecto al primer momento en que hizo esa revisión. Y finalmente se recomienda también que el investigador vuelva a hacer una revisión del estado del arte para ver qué tan actualizado está toda la revisión, toda la investigación que ha hecho con respecto a esa parte final que es a la entrega y defensa del trabajo de grado. Entonces, fundamentalmente se recomienda que en la investigación se hagan 3 momentos de revisión del estado del arte: durante el proyecto, después de aprobado el proyecto y cuando vayamos a hacer la entrega del trabajo especial de grado de máster. Continuemos. Desde el punto de vista de lo que venimos planteando, el estado del arte está inmerso en un cierto problema o una cierta temática, y por supuesto él está relacionado directamente con antecedentes que tienen que ver con los antecedentes de la investigación, que dan el soporte teórico a ese marco teórico de la investigación, el conjunto de experiencias que se han venido desarrollando como les dije anteriormente, en investigaciones o en grupos de investigaciones que están relacionadas con ese problema de investigación. Me pone directamente con el conjunto de fuentes mundiales que están relacionadas con ese problema de investigación, y por supuesto desde el punto de vista cognoscitivo va arrojando un conjunto de nuevas ideas que van a permitir ir profundizando e ir formalizando el problema de investigación hasta que tome un grado de precisión y de exactitud bastante importante para poder llevar a cabo una solución científica aceptable, no solamente por el conjunto de jurados que van a revisar el trabajo, sino por la comunidad científica en general. ¿Cuál es la importancia del estado del arte en mi investigación? Para nosotros revisar un poco cuál es la importancia del estado del arte en la investigación, vamos a elaborarnos 3 interrogantes importantes. Primero, ¿qué campos de indagación se han definido y reconocido como directamente relacionadas con el tema de la investigación? Bien, fíjense ustedes que esta primera interrogante relacionada con la interrogante general que corresponde a esta diapositiva me arroja directamente hacia hacerme la pregunta, bien, ¿qué indagación, qué fuentes, qué campos, qué investigaciones son las que están relacionadas directamente con mi problema de investigación? Eso sería una primera pregunta importante hacernos para poder definir cuáles serían esas investigaciones o esos repositorios que vamos a revisar que tienen que ver con mi problema de investigación y que me van a permitir a mí hacer una construcción teórica metodológica formal para llevar a cabo la solución de ese problema. La segunda interrogante importante sería: ¿qué conceptos se evidencian como esenciales en los documentos seleccionados para construir el estado del arte? La selección de los conceptos, términos o terminologías que están relacionadas con el problema de investigación me van a permitir ir construyendo científicamente unos descriptores básicos, y esos descriptores básicos son ese conjunto de términos o conceptos que van a estar siempre dentro de la investigación, que van a ser fundamentales para la investigación y que a su vez también me van a permitir a mí hacer una mejor búsqueda dentro de esos motores de búsqueda de internet que, como les dije anteriormente, me estarían conectando con los repositorios mundiales donde están alojados los trabajos de investigación, revistas indexadas, simposios, memorias de congresos y todo ese conjunto de cúmulo investigativo que se encuentra en la red y que se encuentran en los repositorios mundiales de universidades, de centros de investigación y, como les dije anteriormente, por supuesto, de consorcios, empresas, industrias que están relacionadas directamente con la investigación tecnológica. La última interrogante está relacionada con qué contenidos, tópicos o dimensiones se han definido como prioritarios. Claro, después de tener en cierto modo una precisión bastante buena el conjunto de fuentes indagativas que yo debo revisar y tener en cierto modo ya definido algunos descriptores básicos en función del conocimiento de tanto de conceptos como de términos relacionados con el problema,
entonces ya en un momento determinado puedo el problema relacionarlo con un conjunto de tópicos, darle unas dimensiones a ese problema de investigación de esa tipología del conjunto de investigaciones que están relacionadas con el problema fundamentalmente, y a partir de allí ya hacer una construcción y una búsqueda, primero una búsqueda por supuesto y luego una construcción formal del estado del arte, que como les dije será la columna vertebral tanto del marco metodológico como del marco teórico de la investigación. Incluso después de que uno hace la construcción del estado del arte y en cierto modo formula el marco teórico y formula también el marco metodológico, cada uno con sus propiedades y características, es importante regresarse otra vez a los interrogantes, objetivos, es decir, regresarse al capítulo 1 y ver si todo aquello que nosotros construimos en ese momento está directamente relacionado con esta construcción de estado del arte que nosotros estamos haciendo en el momento que ya tenemos en cierto modo unos antecedentes, unos conceptos, descriptores, y estamos encaminados ya hacia la construcción del marco teórico metodológico, porque al final de cuentas la investigación, cada capítulo que se va desarrollando no significa que ese capítulo ya lo dejamos y no lo volvemos a revisar. Se recomienda que el capítulo, a medida que vayamos evolucionando en un capítulo, nos tenemos que regresar al otro e ir haciendo una revisión y ir haciendo una interconexión de tipo lógica entre esos capítulos. Bien, continuemos. Entonces, fíjense algo bien importante. Cuando ya tengo más o menos definidas las fuentes, los descriptores básicos y los tópicos que están relacionados con el problema, que son los que le dan forma a ese marco teórico, yo debo hacerme de nuevo un nuevo conjunto de preguntas acerca de todo aquello que yo hasta el momento he logrado conseguir con la revisión primaria que he hecho del estado del arte. Entonces, fíjense, ¿qué me permite a mí entonces, o cuál es la importancia, o qué me permite a mí el estado del arte dentro de esa construcción tanto del marco teórico como metodológico? Revisar qué problemas se han investigado a nivel mundial que están relacionados con mi problema. Revisar cómo se han definido esos problemas y cómo he definido yo mi problema para ver si precisamente hay allí una coincidencia o una consonancia entre aquello que estoy revisando en un momento determinado. ¿Qué evidencias empíricas y metodológicas utilizaron investigadores, grupos de investigadores y que yo estoy utilizando? Hacer una comparación allí y por supuesto cuál ha sido el producto de esas investigaciones. Entonces fíjense que una de las principales cuestiones que hay que revisar cuando uno ya tiene enfocada o ya tiene en un momento determinado particularizadas ya las investigaciones que va a utilizar para la construcción de ese marco teórico, empezar a hacerle preguntas a esas investigaciones con respecto a qué han investigado ellos, cómo definieron los problemas, qué evidencias metodológicas utilizaron o qué evidencias empíricas y metodológicas utilizaron y sobre todo cuál ha sido el producto de esas investigaciones. Esa revisión me va a permitir tener un conocimiento de qué es lo que se viene investigando, cómo se viene investigando, cómo se viene resolviendo y qué producto se ha obtenido y compararlo con lo que yo vengo revisando para entonces allí tratar en cierto modo de que mi investigación tenga más o menos ese mismo camino investigativo, ese mismo camino metodológico, ese mismo camino que me va a conllevar a productos, bien, que por supuesto van a arrojar un nuevo conocimiento científico, pero recuerden que algo importante que tiene la investigación tecnológica es que nosotros no hacemos cambios de paradigma cuando se hace la solución de un problema de tipo tecnológico, sino que normalmente se optimiza o se arroja un nuevo conocimiento con respecto a procesos, con respecto a tecnologías, con respecto a metodologías o a metódicas desde el campo tecnológico. Entonces es importante tomar en cuenta que estas 4 interrogantes deben ser hechas a esos artículos, a esas investigaciones o a esas memorias que nosotros en un momento determinado tengamos enfocadas para llevar a cabo la construcción del estado del arte. Continuemos. Las evaluaciones y sistematizaciones críticas de toda la literatura científica que ha sido publicada sobre una temática o problema específico. La organización, integración y evaluación del material previamente publicado tiene en cuenta el progreso de la investigación en la clasificación del problema o temática, resume las investigaciones previas, identifica relaciones, contradicciones, lagunas e inconsistencias en la literatura y sugiere los siguientes pasos, etapas en la posible solución del problema o comprensión de la temática revisada. Entonces fíjense que acá, en este último párrafo que acabo de leer, quizás se encuentre condensado todo lo que hemos venido discutiendo en las diapositivas anteriores, y que me permiten darle ahora sí
una formalidad científica a la importancia del estado del arte dentro de la investigación, sobre todo en la construcción tanto del marco teórico como del marco metodológico. Bien. ¿Qué es lo que busco cuando hago la revisión del estado del arte? Vamos a ver un poco la diapositiva que tenemos acá. Primero, la revisión del estado del arte es una investigación de tipo documental. Tiene como objetivo recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre un objeto de estudio específico. En este caso, el objeto de estudio específico es mi problema de investigación, el problema de investigación que están desarrollando cada uno de ustedes en este proyecto. Por otro lado, el estado del arte posibilita la comprensión crítica sobre el conocimiento de un fenómeno, con el fin de generar nuevos conocimientos y comprensiones. Fundamentalmente, la investigación tecnológica tiene como primicia fundamental generar nuevo conocimiento y comprensiones o optimizaciones de todo ese conjunto de tanto procesos como dispositivos, como programas de tipo tecnológicos. Y entonces fíjense ustedes que esto entra en consonancia directamente con lo que venimos desarrollando en el proyecto. Bien, y el estado del arte también permite adoptar o desarrollar una perspectiva teórica a partir de la revisión, el análisis crítico e interpretación de los documentos existentes. Entonces, para recapitular lo que venimos entonces comentando acá en esta diapositiva, el estado del arte es una investigación de tipo documental que tiene como objetivo recuperar toda la información para poner mi investigación también en tendencia con aquello que se ha venido investigando y qué metodologías se han venido aplicando. Posibilita la comprensión crítica de todo el material que me permite a mí tener nuevo conocimiento para poder abordar de nuevo mi problema y darle una formalidad científica mucho más precisa para poder llevar a cabo la solución del problema. Y por supuesto me permite a mí adoptar una perspectiva teórica a partir de la perspectiva teórica de otros investigadores para poder hacer un análisis crítico de lo que yo vengo desarrollando y poder dar, como les dije anteriormente, una formalidad científica a la construcción del marco teórico y metodológico del proyecto de investigación, que es la etapa que nosotros estamos cubriendo en este momento. ¿Cuáles son los principios para la construcción de un marco teórico? El primer principio tiene que ver con su finalidad. Fundamentalmente, la finalidad de la construcción de un estado del arte con respecto al marco teórico es el desarrollo de los objetivos de investigación teniendo en cuenta estudios anteriores. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros hagamos el estudio del estado del arte de todas esas investigaciones, debemos de nuevo revisar aquellos objetivos que colocamos como unas aproximaciones bastante cercanas a lo que serían los objetivos del proyecto, pero es importante que después de que nosotros podamos hacer una revisión crítica de todos esos documentos que nos van a servir para la construcción del estado del arte, volver a regresar y revisar si esos objetivos están científicamente bien formulados. El otro principio importante es el principio de coherencia. El principio de coherencia dentro de la construcción del estado del arte es la búsqueda de una unidad interna en el proceso, fases, actividades y datos. Bien, fíjense que las fases, actividades y datos van a permitir no solamente tener una idea teórica del problema de investigación en general, sino también tener una configuración que me permita hacer una definición metodológica, lógica de todo el proyecto de investigación y cómo lo voy a ir llevando. Cómo voy a dividir esas fases de proyecto, cómo voy a llevar a cabo las actividades y qué actividades tengo que realizar y cuáles son los datos que voy a procesar, cómo los voy a recoger y cuál es la formulación científica, teórica, metodológica que yo voy a llevar a cabo para analizar esos datos. ¿Ok? El tercer principio de construcción del estado del arte es el principio de fidelidad. El principio de fidelidad está relacionado directamente con la recolección de la información y la transcripción fidedigna de datos. Es sumamente importante acá el término fidedigno, porque el término fidedigno es un término que está relacionado con la ética investigativa y se corresponde directamente a que cuando yo reviso una fuente de investigación y tomo una cita de esa fuente de investigación que va a ser importante para el parafraseo posterior que yo voy a dar para la construcción de cualquier parte del proyecto o de trabajo de máster, esa fuente sea exactamente tomada, esa fuente sea tomada directamente
como está en la investigación y sea transcrita exactamente como fue tomada de esa fuente que yo estoy tomando en un momento determinado. Bien, entonces vamos a tener muchísimo cuidado con eso, de que toda esa información que vayamos sacando de esos trabajos de investigación que revisemos cuando estemos construyendo el estado del arte, tengan una transcripción fidedigna dentro del proyecto y por supuesto más adelante dentro del trabajo de máster. El otro principio importante es el principio de integración. Bien, por supuesto ese principio de integración está relacionada con la integración de áreas, temas, núcleos temáticos, unidades de análisis y posible interdisciplinariedad que está conectada con mi trabajo de investigación, en este caso con el proyecto. Bien, ahora dentro de diplomados normalmente los trabajos horarios trabajos de tipo interdisciplinares, porque ellos lo que hacen es hacer una conexión entre un conjunto de áreas para llevar a cabo la solución de un problema en el campo tecnológico. Bien, hemos visto en presentaciones anteriores que en los trabajos que venimos revisando como casos de estudio, como salas de entrenamiento que hemos venido desarrollando, hemos visto trabajos que combinan inteligencia de negocios con Big Data, minería de datos, que combinan inteligencia de negocios con marketing y con análisis estadístico, analítica avanzada, y entonces fíjense que allí comienzan esos trabajos a tener una interdisciplinariedad bastante importante, porque la complejidad dinámica de esos problemas me conlleva a que haya una integración de áreas de conocimiento. El quinto principio fundamental es el principio de comprensión. Ese principio de comprensión está relacionada con esa visión teórica del conjunto de fuentes que yo vaya a revisar para ofrecer conclusiones sintéticas sobre el estado general de la temática. Entonces fíjense, después de que tenga ya yo construido esos descriptores básicos, tenga bien identificados los motores de búsqueda, haga la revisión de ese conjunto de trabajos de investigación que están relacionados con mi problema, bien, y aplique los 4 primeros principios. El último principio importante es el principio de comprensión, porque ese principio de comprensión es que me va a permitir a mí tener una visión teórica reflexiva de todo ese conjunto de investigaciones que yo he revisado, y esa reflexión me va a permitir construir a su vez un conjunto de conclusiones sintéticas sobre el estado general de la temática y cómo está relacionado el estado general de esa temática con el problema de investigación que yo escogí para llevar a cabo tanto en el proyecto como en el trabajo especial de grado de máster. Entonces es sumamente importante que cuando estemos haciendo la construcción del estado del arte, estos 5 principios para la construcción fundamentales sean tomados en cuenta para llevar a cabo esta tan importante parte del proyecto. Continuemos. Bien, después de seleccionado todos los descriptores básicos y tomado en cuenta todos los principios fundamentales que acabamos de plantear, bien, la fase 2 de la construcción del estado del arte corresponde a construir una base de datos de las diversas investigaciones con el orden establecido en el siguiente esquema. Entonces fíjense, este orden establecido en este esquema no es una camisa de fuerza ni es un orden absoluto, pero desde mi punto de vista como investigador y la experiencia que he tenido con otros grupos de investigación e investigadores tanto en los campos de investigaciones cuantitativos y cualitativos, es importante organizar las fuentes y organizar la búsqueda de la manera como yo se los estoy planteando acá. De todas maneras, ustedes van a tener un conjunto de bibliografías que van a ser recomendadas durante el desarrollo de este capítulo, que le van a permitir a ustedes ver cómo trabajan otros investigadores, otros metodólogos de la investigación y tomar sus decisiones definitivas. Pero desde mi recomendación muy personal como investigador, yo les estoy dando acá esta manera de organizar las fuentes. Bien, entonces vamos a recapitular. Definido entonces los descriptores que voy a utilizar en los motores de búsqueda, y aplicado los 5 principios para tener una idea clara de cómo va a ser la esquematización de la revisión del estado del arte, debo tomar en cuenta entonces cómo voy a hacer esa revisión de las fuentes. Yo les recomiendo a ustedes que para hacer una revisión de las fuentes, primero seleccionen los trabajos especiales en Venezuela. Cuando hablo de trabajos especiales, hablo trabajos especiales de 4º nivel, es decir, trabajo de maestría o trabajo de doctorado que me permitan a mí tener unas fuentes fidedignas, científicas y aprobadas por la comunidad científica de información para hacer la construcción de mi estado del arte. Luego les sugiero que se hagan una revisión de los trabajos especiales en América Latina, también para niveles de 4º y 5º nivel. Luego les sugiero que hagan una revisión a los trabajos especiales de Norteamérica y Europa. Bien.
Luego les sugiero que hagan una revisión a los trabajos observados en su entorno de trabajo, memorias de congreso, de reuniones profesionales, en consorcios, empresas, industrias transnacionales, que sé que muchos de ustedes trabajan en ellas. Y la última revisión que recomiendo que hagan es al cúmulo de revistas de investigación a nivel mundial y a los artículos especializados que están en esas revistas. Por supuesto, incluso hay revistas especializadas para cada campo de conocimiento, y entonces es tarea de ustedes tener una idea primero y luego hacer una revisión de esas revistas, porque esas revistas son los que tienen los términos, las metodologías, los desarrollos y las teorías más actualizadas con respecto al problema de investigación que ustedes están planteando. Entonces es sumamente importante eso. Entonces mi recomendación, después de que tengan definidos los descriptores básicos, de hacer la revisión en los motores de búsqueda de esas fuentes investigativas, es esta que les estoy planteando en la diapositiva. Después, en las salas de entrenamiento que vamos a tener las próximas semanas acerca de la construcción del estado del arte y la construcción del marco teórico metodológico, podemos discutir acerca de cómo hacer la revisión de estas fuentes, y yo voy a generar unos casos de estudio o salas de entrenamiento importantes durante los 2 viernes que vienen próximos, tanto este viernes que viene como el de la semana siguiente, de cómo hacer la revisión de las investigaciones, de cómo clasificarlas, cómo ordenarlas y cómo hacer, por supuesto, cómo poner a funcionar los motores de búsqueda para que me traigan lo que yo necesito para mi proyecto de investigación y no me traiga todo el cúmulo de investigaciones, porque eso es algo totalmente incontrolable desde el punto de vista tanto cognitivo como cognitivo. Continuemos. Bien, después de definir los descriptores básicos y de cómo voy a hacer la revisión de manera, pues, por supuesto, paulatina en cada uno de los repositorios que tienen investigaciones a nivel mundial, bien, yo también les sugiero que dividan el trabajo de esa revisión del estado del arte y de la construcción del estado del arte a través de estos siguientes criterios. Estos criterios son unos criterios muy personales que he venido construyendo en años de investigación y que los estoy compartiendo con ustedes. De nuevo les vuelvo a recalcar, no son una camisa de fuerza. En las referencias que ustedes tienen, por supuesto, durante todo el desarrollo de este taller y otras referencias externas, ustedes pueden revisar cómo lo hacen otros investigadores, qué hacen otros investigadores, y ustedes sacar sus propios criterios. Pero tomando en cuenta que nosotros tenemos un tiempo corto para llevar a cabo este proyecto, yo les dejo entonces estos criterios de análisis divididos en sus fases desde mi punto de vista como investigador. Un criterio que está relacionado con una subfase iniciadora, que sería identificar los datos principales del trabajo, quién es el autor, cuál es el título, cuál es el año de publicación y cuál es el país donde se publicó ese trabajo. Una subfase representativa, donde hagamos una revisión de cada uno de esos trabajos acerca de los referentes disciplinares y teóricos, de limitaciones que consiguieron el investigador o el grupo de investigadores, el tipo de estudio que se viene realizando, las muestras, las delimitaciones, las metodologías. Luego pasemos a una subfase identificativa, donde hagamos una identificación, como lo dice la subfase, de los antecedentes, identifiquemos las tendencias investigativas que están relacionadas con ese trabajo que estoy revisando en ese momento, cuál ha sido el logro del investigador o los grupos de investigaciones, qué vacíos quedaron, cuáles son las limitaciones, cuáles son las dificultades y cuáles son las críticas que los investigadores, no solamente los investigadores propios que llevaron a cabo el trabajo, sino también el grupo de investigadores que está alrededor acerca de esos trabajos que nosotros estamos revisando. Una subfase interpretativa, donde ya tomada en cuenta de ejecutadas las subfases anteriores y tomadas en cuenta también los puntos más relevantes de ella, nosotros revisemos un poco, como les dije anteriormente, esos elementos relevantes, qué marcos teóricos y cómo los han venido construyendo, cuáles son los modelos que se vienen planteando en esas investigaciones, cuáles son los problemas de investigación más comunes que se vienen planteando en esa área de conocimiento que me arrojó a mí la búsqueda que hice a partir de los descriptores básicos. Bien, y todo eso con el fin de generar hipótesis de interpretación que posiblemente puedan ampliar el horizonte de estudio. ¿Qué significa eso? Que posiblemente con toda esa revisión del estado del arte yo me varíe otra vez a mi sistema de hipótesis, a los objetivos planteados, y haga a lo mejor algunas modificaciones importantes en función de poderme meter dentro de las tendencias investigativas de las, por supuesto, investigaciones que yo estoy revisando en un momento determinado en esa construcción del estado del arte. Luego les sugiero, después de que ejecuten esas 4 subfases,
hagan una subfase de tipo comparativa. Esa subfase comparativa sería la elaboración del análisis crítico comparativo en función de las subfases anteriores, que permita la generación de una cierta postura crítica ante el objeto de estudio, la postura crítica que ustedes van a tener ante el objeto de estudio. Fíjense que esta revisión les va a permitir a ustedes ir en un escalafón más, tanto dentro del campo cognitivo como del campo cognoscitivo. Del campo cognitivo con todo el conocimiento que le va a generar esta revisión, y el campo cognoscitivo con todo lo que van a conocer acerca de cómo vienen los investigadores haciendo el trabajo con respecto al problema que ustedes seleccionaron, al campo de conocimiento de ese problema. Y por último, cerrar con una subfase extensa, donde ustedes hagan la construcción definitiva del estado del arte, y de allí surge una posible publicación. Lo de la posible publicación lo podemos discutir un poco más adelante, bien, porque incluso eso pueden desarrollarlo en el taller de inglés, que es el taller inmediato que viene después de desarrollar el proyecto de investigación. Y normalmente cuando yo hago una investigación, yo hago la revisión del estado del arte, ejecuto todas estas subfases, y hasta el momento estas subfases me han permitido que cuando yo vaya a la subfase extensa que construya el estado del arte para mi propia investigación, eso me permita a mí construir una publicación acerca de esa revisión del estado del arte, que por supuesto las publicaciones de los estados del arte dentro del campo investigativo son muy ricas y muy enriquecedoras para la comunidad científica en general. Son muy tomadas en cuenta y son clasificadas dentro de lo que sería un top de publicaciones. Los estados del arte viene clasificado como en el puesto 6, el puesto 5, puesto 6, porque esa condensación de la investigación, del problema de investigación, ubicarlo en el tiempo, cómo ha sido revisado, qué metodologías han sido aplicadas, son muy importantes para investigadores en cualquier parte del mundo acerca de cualquier problemática. Bien, que haya una condensación de cuáles son los estados del arte, cuáles son las investigaciones, cómo han venido trabajando esos investigadores, cómo han solucionado los problemas, qué metodologías se han planteado, es muy enriquecedor para la comunidad científica. Entonces, dentro del cúmulo de publicaciones, las publicaciones de estado del arte están dentro del el top 5, el top 6 de clasificación de investigaciones importantes dentro de la web o dentro de cualquier repositorio mundial. Bien, en varias universidades, y eso lo digo con bastante conocimiento porque vengo trabajando precisamente en este tipo de publicaciones, en publicaciones del estado del arte. Bien, en poner en conocimiento actualizado, de boga, en conocimiento científicamente formal, un problema de investigación o un área de investigación en general. Bien, continuemos. Bien, fíjense algo bien importante. Uno de los ensayos que vamos a hacer nosotros dentro de los próximos 12 mentorías online que tenemos acerca de los casos de estudio que vamos a revisar es hacer ejercicios de cómo utilizar los descriptores básicos para hacer la búsqueda de las investigaciones que me interesan a mí dentro del campo de conocimiento que está relacionado con mi problema, bien, dentro de Internet. Bien, dentro del Internet y de los distintos repositorios mundiales de investigación de tipo digital que están conectados directamente a Internet. Bien, a este ensayo o a este estudio o a esta sala de entrenamiento se le llama la sala de entrenamiento de motores de búsqueda. Bien, la idea fundamental de esta sala de entrenamiento es que uno tome descriptores básicos que están relacionados con los conceptos básicos de el problema de investigación y los utilice para colocarlos dentro de los distintos buscadores mundiales de estos repositorios. Claro, al colocarlos o colocarlos combinados o hacer una mixtura de estos conceptos para construir un párrafo que tenga una semántica y una secuencia lógica bastante buena como para que me traiga lo que yo necesito que me traiga, bien, es uno de los ejercicios fundamentales que llevamos a cabo en este taller seminario. Cómo combinar esos descriptores básicos, cómo combinar las palabras para construir frases que me traigan los trabajos que de verdad a mí me interesan. Bien, entonces dentro de ese ejercicio hay cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Bien, y de esa revisión de esos motores de búsqueda vamos nosotros a poder contestarnos interrogantes como las que están aquí en la diapositiva. Por ejemplo, ¿qué tanto se ha investigado con respecto a ese problema? ¿Quiénes lo han investigado? ¿Qué vacíos existen? Y esos vacíos son los que aprovechan normalmente los investigadores para llevar a cabo nuevas investigaciones. ¿Qué logros han conseguido los otros investigadores? ¿Desde qué dimensiones los investigadores han investigado acerca de esa problemática o de esa área de conocimiento?
y qué aspectos faltan por abordar. Fíjese que esa revisión a los motores de búsqueda, a las investigaciones que me traigan, me van a permitir a mí poder contestar estas interrogantes, y al contestar estas interrogantes nosotros vamos a tener una visión no absoluta ni totalmente completa, pero es una visión global, científicamente formal y bastante adecuada, que me permita a mí poder profundizar tanto en lo cognitivo como lo cognoscitivo del problema de investigación. Bien, porque cuando uno está investigando, recuerde que se activan ambos campos, tanto el cognitivo como el cognoscitivo. Uno va conociendo y a su vez también va desarrollando los campos conceptuales a partir de ese conocimiento. Entonces es importante. Entonces ese ejercicio que vamos a hacer nos va a permitir traer esas investigaciones, y nosotros lo vamos a hacer acá en una mentoría online directamente en vivo de cómo traer las investigaciones. Bien, yo les voy a suministrar a ustedes unas tablas donde se encuentran los distintos repositorios, quizás de los más importantes que hay en el mundo. Bien, con respecto, por supuesto, a investigaciones en Venezuela, investigaciones en América Central, del Sur y del Caribe, investigaciones en los Estados Unidos de América del Norte, investigaciones en Europa, bien, investigaciones, por supuesto, en otras latitudes, por ejemplo, en Asia, o a lo mejor quizás en Oceanía, bien, donde también se realizan investigaciones. Me he dado cuenta que se realizan investigaciones tremendas, tanto en el área cuantitativa como cualitativa. Y por supuesto, en la última columna, que sería correspondiente a lo que serían los repositorios mundiales de revistas indexadas. Bien, entonces ese ejercicio nosotros lo vamos a hacer en esas mentorías. Bien, vamos a continuar. Fíjense algo muy importante. Venimos dándole entonces nosotros un marco general teórico a lo que es la construcción del estado del arte. Bien, pero es importante que no se confundan algunos términos que aparecen también dentro de la metodología de la investigación y que tienden a dejar allí como una especie de incertidumbre para el investigador con respecto a qué es lo que está haciendo en un momento determinado cuando se decide llevar a cabo un procedimiento como este dentro de el desarrollo del proyecto de investigación o el desarrollo en general del trabajo de máster. Bien, de lo que les estoy hablando es que debe haber una diferenciación científica y formal entre estos cuatro conceptos importantes, entre lo que es estado del arte, entre lo que es marco teórico, entre lo que es el estado de conocimiento y el estado de la investigación. Estos cuatro conceptos son importantes dentro del camino investigativo, dentro de la construcción de toda la investigación, y por eso deben estar bien identificados, bien definidos y bien conceptualizados para que el investigador sepa exactamente qué está haciendo en una etapa, en una fase importante de la investigación, y no confundir, por supuesto, un trabajo con el otro o confundir una fase con la otra. Una cosa es revisar un estado del arte dentro de la investigación, otra es construir el marco teórico, otra es tener un estado de conocimiento y otra es ver el estado de la investigación en un momento determinado. Que estén interconectadas entre sí, sí, eso no lo vamos a negar, pero no son iguales. Bien, entonces fíjense, vamos a conversar un poquito acerca de esto. Una vez definido el estado del arte y definido el sentido de importancia de su construcción, es importante diferenciar conceptualmente los denominados marcos teóricos, estado de conocimiento, estado de investigación y por supuesto, estado del arte. Bien, hay investigaciones sumamente importantes, bien, que se vienen realizando, que vienen distintos metodólogos a nivel mundial para hacer discusiones acerca de esta diferenciación entre estos cuatro conceptos fundamentales. Bien, entonces, yo he hecho una recopilación de lo que dicen muchísimos autores y he tratado de hacer un parafraseo y una construcción personal acerca de la definición de cada uno de ellos para darle la diferenciación adecuada para que ustedes y cualquier otra persona que esté asociada a este taller o que vaya a realizar este taller en cualquier parte, no caiga en confusiones cuando esté realizando cada una de estas fases del proyecto. Entonces, fíjense. El marco teórico fundamentalmente, bien, sirve para establecer los modelos explicativos que pueden ser utilizados para analizar y de manera eventual intervenir en los problemas investigados. Bien, la diferencia entre el estado del arte y el marco teórico es que en el primero se da cuenta de las investigaciones recientes respecto a las categorías de análisis de la investigación o del problema que yo esté abordando en un momento determinado,
partiendo de una lectura y análisis intertextual en un tiempo y espacio geográfico determinado. Por ejemplo, ustedes lo van a hacer ahorita durante el desarrollo del proyecto. Y yo les sugerí al principio de esta presentación de que lo hicieran también cuando estuvieran en la fase inicial de construcción de la parte final de lo que sería el trabajo especial de grado de máster, y cuando estuviesen también en la última fase ya casi para defender. Bien, el marco teórico hace alusión al análisis de diferentes posturas epistemológicas y o disciplinas respecto a las categorías de análisis que se seleccionaron. Entonces, fíjense, el estado del arte es una investigación de tipo documental que se hace para nosotros tener una idea de cómo se vienen desarrollando las investigaciones con respecto al problema que yo estoy planteando. Y el marco teórico sencillamente es un conglomerado o una construcción de las diferentes posturas epistemológicas, de los diferentes conceptos básicos, términos básicos e incluso métodos y metódicas que se vienen desarrollando con respecto a mi problema. Del marco teórico, el marco teórico necesita fundamentalmente de la construcción de un estado del arte para llevarse a cabo. Es muy difícil construir un marco teórico si no se tiene una idea clara y precisa de esa investigación documental que corresponde a la construcción del estado del arte. Entonces, uno está interconectado directamente con el otro. Y más aún, no solamente para la construcción del marco teórico, sino también para la construcción del marco teórico. Porque ustedes se dieron cuenta que en las subfases yo hablaba de una parte en la cual revisar las metodologías, y esa metodología me va a permitir a mí tener conocimiento acerca de cómo metodológicamente se vienen resolviendo problemas en este campo. Bien, entonces es importante que se tome en cuenta eso. Entonces, el estado del arte fundamentalmente tiene dos vertientes, que son la construcción del marco teórico y la construcción del marco metodológico. Bien, ¿qué significa el estado de conocimiento de una cierta área de investigación o área problemática de investigación en un momento determinado? Bien, el estado de conocimiento es un análisis sistemático y valorativo del conocimiento y de su producción. Este es un tipo de investigación también muy rica y que también es muy tomada en cuenta dentro del campo de investigaciones mundiales. Bien, saber exactamente, sistemáticamente y a nivel valorativo, cuál es el estado del conocimiento y de la producción de conocimientos de los distintos centros de investigación mundial e investigadores particulares, ¿estamos claros? Bien, normalmente el estado de conocimiento surge de un campo de investigación durante un periodo específico que permite identificar los objetivos de estudio y sus referentes conceptuales, las principales perspectivas teórico-metodológicas, las tendencias y temáticas abordadas, el tipo de producción generada, los problemas de investigación y sus ausencias, así como su impacto y condiciones de producción. Entonces, fíjense, la diferenciación que hay entre estado del arte, marco teórico y estado de conocimiento. Incluso el estado del arte genera una investigación y puede generar una publicación. Solamente el estado del arte, la revisión a esos repositorios mundiales para poner en boga y para poner en actualidad mi problema de investigación. La construcción del marco teórico también puede generar un artículo de investigación dentro de un proyecto o dentro de un trabajo completo de máster y de otros niveles también. Y el estado de conocimiento también genera un tipo de investigación distinta que no está directamente relacionado con el marco teórico del estado del arte, pero que sí sirven para poner en un momento determinado un área problemática de investigación, en qué estado se encuentra y hasta dónde han sido investigados los problemas, que también me sirve a mí para hacer la construcción de ese estado del arte y también para hacer la construcción del marco teórico. Bien, entonces fíjense que aunque son conceptos y son fases distintas del trabajo investigativo, están interconectados entre sí. Bien, y por último, el cuarto concepto que vamos a revisar es el estado de la investigación. Bien, el estado de la investigación consiste fundamentalmente en dar cuenta de la distribución de los grupos que le realizan, las condiciones de trabajo de la misma, la formación de investigadores, la existencia de programas de posgrado y de otros niveles en otros aspectos. A estas características se agregan los diagnósticos, panoramas y estados de conocimiento. Fíjense que dentro del estado de la investigación agrego el estado de conocimiento, pero también podría agregar el estado del arte y el marco teórico, porque estamos hablando ya de algo más global, que es el estado de las investigaciones con respecto a esa problemática. Bien, incluso puedo también agregar allí las reflexiones sobre la epistemología y los métodos de investigación que vienen utilizando otros y que vengo utilizando yo. Bien, y que generalmente dentro de las áreas de investigación que tienen que ver con la tecnología, bien, me permiten a mí hacer comunicaciones importantes de la investigación
y estar en un momento determinado a la vanguardia de las investigaciones dentro del campo tecnológico. Bien, entonces fíjense ustedes que el estado del arte y el marco teórico es lo que vamos a desarrollar durante este capítulo. Ese estado del arte y ese marco teórico nos va a permitir a nosotros, desde el punto de vista de nuestra reflexión crítica, tener un estado de conocimiento de mi problema de investigación y un estado de conocimiento de las investigaciones con respecto a eso que yo estoy desarrollando. Y por último nos va a permitir tener una visión global que englobe el estado de conocimiento, el marco teórico del estado del arte en el estado de mi investigación con respecto a otras investigaciones, y si estoy metido dentro de la tendencia mundial, que posiblemente sí lo voy a estar, porque normalmente los problemas que nosotros resolvemos acá en diplomadosonline.com en el área tecnológica normalmente tienden a ser problemas que están metidos dentro de las tendencias actuales mundiales. Bien, tecnologías disruptivas, transformación digital, entre otras. Muy bien. Bien, fíjense algo. Lo último que vamos a discutir es un poco cuál es el ejercicio que vamos a realizar a partir de esas mentorías online del viernes que viene, del viernes de la próxima semana, con respecto a la construcción del estado del arte. Bien, después de hacer la búsqueda dentro de los motores de búsqueda electrónicos que tenemos asociados a Internet, o que nosotros estamos asociados en Internet, y poder bajar las investigaciones, es importante ir clasificando las investigaciones. Bien, la clasificación de las investigaciones puede hacerse generalmente, como les dije anteriormente, las investigaciones en Venezuela, en América del Sur, América del Centro, América del Norte, América del Caribe, en Europa. Bien, estamos hablando de investigaciones con respecto a repositorios de trabajo de cuarto y quinto nivel, y directamente después a la biblioteca, por ejemplo, de la UNESCO, a la biblioteca de la Comunidad Económica Europea y otros centros mundiales de investigación. Bien, y por último, por supuesto, ir a las revistas indexadas, que quizás sea el cúmulo más grande de información que haya a nivel mundial. Entonces, después de tener ya clasificados esos documentos, bien, dentro de cada uno, dentro de un paquetico, dentro de una librería o dentro de una carpeta, entonces empezamos a tomar cada documento y vamos llenando una tabla como esta. Vamos seleccionando cuál es el autor y la fecha, cuál es el país, qué tipo de documento es, si es un artículo, si es un trabajo especial de grado, si es una memoria de congreso, si es una experiencia de trabajo. Vamos, de allí también extraemos cuáles son las palabras claves que utiliza el investigador dentro de ese artículo, dentro de ese trabajo, con qué tópico o temática está relacionada y cómo la trata el investigador dentro de ese trabajo, qué tipo de enfoque tiene, si es un enfoque cualitativo, si es un enfoque cuantitativo, si es un enfoque mixto, si es un enfoque del área tecnológica, y cuál es la metodología utilizada por el autor o por los autores. La metodología tiene que ver con el tipo de investigación, la población, el diseño de investigación, los instrumentos, el análisis de los resultados. ¿Cómo llevó a cabo el investigador todo esto? Entonces, este cuadro se va a ir convirtiendo en un cuadro sumamente importante dentro de mi camino investigativo, tanto en la fase de proyecto como en la fase de trabajo especial de grado de máster, que va a ir creciendo a medida yo vaya poniendo el estado del arte en tendencia, en actualidad, en las revisiones que les sugerí que hicieran, y a su vez me va a permitir tener a mí una profundidad y un enfoque global de las tendencias investigativas, estados de conocimiento con respecto a mi problema de investigación, que por supuesto van a ser muy ricos dentro de toda la construcción que yo tengo que llevar a cabo. Bien, es muy difícil llevar a cabo una investigación si no se hace un ejercicio como este que les estoy planteando. Ya lo he vivido como investigador y también con los investigadores compañeros que he conversado, no solamente aquí en Venezuela, sino en otras partes, me indican que la necesidad de hacer una práctica, un entrenamiento de cómo construir el estado del arte es fundamental para llevar a cabo un proceso investigativo en cualquier nivel, ya sea el nivel de pregrado, posgrado, nivel de doctorado y de postdoctorado. Bien, es fundamental. Incluso para llevar a cabo investigaciones cortas que uno normalmente tiende a hacer para hacer publicaciones y por supuesto porque me lo pide a lo mejor la academia, porque me lo pide a lo mejor el consorcio, la empresa donde esté trabajando. Bien, entonces hay muchas vertientes allí que tomar en cuenta y eso lo seguiremos discutiendo en las mentorías online que vamos a llevar a cabo. Bien, es importante señalar que la fase anterior no está referida al estado del conocimiento de las investigaciones, pues con el estudio no se intenta solo identificar los objetivos investigados, sus referentes conceptuales y las primordiales vistas teóricas metodológicas de las fuentes revisadas, sino lo que se intenta con el estado del arte es construir
Bien, como les dije, una información precisa que me permita a mí tener los insumos necesarios para la construcción del marco metodológico y el marco teórico. Bien, y con esta construcción del estado del arte, lo que se pretende o lo que se quiere hacer es expresar el conocimiento y las nuevas tendencias análogas al tema de investigación del participante, de manera que pueda establecerse quiénes, cómo, cuándo, dónde y por qué han tratado de resolver un problema similar de investigación al que ustedes están resolviendo, determinar la actualización y verificar si el tema sigue aún en vigencia, que eso es muy sumamente importante, y describir y descubrir hasta dónde ha avanzado el conocimiento validado más reciente sobre el tema que está relacionado con el proyecto de investigación que estoy yo resolviendo en esta primera etapa investigativa, que es la etapa de construcción del proyecto. Bien. En el marco teórico en sí, pretendemos establecer los modelos explicativos que pueden ser utilizados y que pertenecen a la noción mínima necesaria que se requiere para comprender nuestro problema de investigación, es decir, es la plataforma teórica de referencia que asiente vislumbrar el problema y sus primordiales aspectos de referencia en toda su magnitud, buscando adquirir una noción crítica acerca del nivel de conocimiento que se tiene de un fenómeno, con el fin de presentar unas interrogantes y posibles hipótesis hermenéuticas, sin despreciar una fundamentación teórica del asunto en cuestión. Esto será discutido, por supuesto, en el módulo 3, que corresponde a la fase 3 del taller seminario de investigación. Como producto final de esta fase, se debe enunciar el problema de investigación, sus posibles interrogantes, objetivos y dejar el camino abierto para la construcción del marco teórico, que es lo que vamos a hacer nosotros durante esta fase, que sería la fase número 2. Gracias por su atención. Recuerden no faltar a la mentoría, porque allí vamos a hacer los casos, la sala de estudio, casos de entrenamiento que les estoy proponiendo con respecto a la construcción del marco teórico. Espero que todo lo que he explicado y he descrito acá haya sido comprendido y, por supuesto, hay que seguir trabajando en la construcción del proyecto. Gracias por la atención.